de PokerYajedrez.com, de YouTube. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado y aquí estamos de vuelta. Comenzó el torneo de candidatos 2016 y que se está disputando pues en Moscú, y cualquiera diría que hemos tenido una vuelta al pasado, un flashback, porque la primera ronda nos ha dejado pues prácticamente unos resultados idénticos a los sucedidos en el año 2014. Es decir, en la primera ronda, Anand con blancas contra Topalov con negras, jugaron E4, E5, lo mismo que aquella vez, y ha vuelto a ganar Anand la primera partida, siendo el único ganador. Todo esto sucedió también en la primera ronda en 2004, ¿no? Será una premonición que vamos a tener de nuevo un Anand campeón. Bueno, queda mucho, el torneo es muy largo, y creo que esta vez es un poco distinto, ¿no?, a aquel año. Aunque, bueno, sin duda, empezar ganando un torneo de estas características siempre es un plus importante, ¿no? Bueno, en la otra, ahora pasaremos a ver esa partida comentada, ya la comentaremos, o sea, la analizamos en más detalle. Del resto de la jornada, Giri intentó presionar a Aronian, fue la última partida en terminar, una variante gambito de dama clásica, que esta que se está jugando con alfil F4, y la verdad que, bueno, tuvo cierta ventaja, pero no pudo romper la resistencia de Aronian, y que se defendió bastante bien, y bueno, acabaron en 65 jugadas, un final de torres o un final de peones que acabó siendo tablas, ¿no? Una partida, por lo menos eso, Giri lo intentó con blancas. Karjakin y Sviller fueron los primeros en terminar, una variante de la eslava. La verdad que, bueno, Sviller igualó en medio juego sin muchos problemas, incluso se puede decir casi que tendría a tener una ligerísima ventaja ante un peón aislado de Karjakin, pero bueno, se simplificó la posición y firmaron unas tablas pronto. Y la otra partida interesante era la de la de Nakamura contra Caruana, el duelo de los dos jugadores americanos. Además, creo que deben de tener un plus, porque como ya sabéis mucho, se ha anunciado hace poquito que el match por el campeonato mundial va a ser en Nueva York, con lo cual, bueno, si jugara un americano, en este caso Nakamura o Caruana, pues sin duda levantaría mucha más expectación, ¿no?, para ellos jugar en Estados Unidos, y también para el público americano en general, y para que tenga bastante más repercusión, ¿no?, sobre todo, bueno, en Estados Unidos. Una partida interesante que empezó con una inglesa, acabó una especie de Benoni ahí con Fianchetto. La verdad que Nakamura tuvo ventaja, solo que en el medio juego, bueno, hizo una maniobra dudosa y permitió una simplificación de Caruana que le llevó a las tablas, ¿no? Pero bueno, pudo haber apretado ahí más Nakamura tras la apertura. Primera ronda, torneo muy largo, pero bueno, es cierto que Anand de momento es el primer líder, con las piezas blancas tras ganar a Topalov. Topalov empieza una vez más mal el torneo, con una partida que puede prácticamente haber ganado con clarísima ventaja, pues la acaba perdiendo, y es muy largo, pero bueno, ambos son muy buenos luchadores, y esperemos que por el bien del torneo, pues por ejemplo Topalov no se hunda, que no tenemos estas malas experiencias, que retome la fuerza y que veamos una lucha todavía muy larga y muy interesante que nos va a quedar en las próximas jornadas. Bueno, empezamos. E4, E5, bueno, quedan lejos atrás los años de Topalov donde jugaba las sicilianas. Últimamente tiene un juego pues bastante mucho más sólido, y berlinesa, ¿no? Para esta primera ronda, un planteamiento bastante tranquilo, se decide por jugar con D3, la variante, una de las antiberlinesas que más está de moda. Alfil C5, hoy en día esta jugada prácticamente es la más utilizada, ha dejado bastante fuera a D6 en la práctica, ¿no?, sobre todo aquí a nivel élite. Y ahora enroque, también está siendo la principal. C3 es la otra alternativa, y si D5, caballo BD2, juegos equilibrados, o caballo BD2 directo, y si caballo D4, caballo por y alfil por, son partidas interesantes. Así tuvimos también la ducha partidas de Bachier-Lagrave, partidas de Carlsen contra Aronian. Bueno, estas son las alternativas. Enroque es bastante natural, las negras juegan D6, básicamente la línea principal. Este es un Anand Kramnik, donde se jugó caballo D4 de nuevo directamente, caballo por C3, alfil B6, caballo 3, C6. Esto también es interesante. Y C3 juega el blanco, bueno, típico, quiere romper en el centro aquí con D4, enroque, caballo BD2, caballo E7, y ahora las blancas juegan D4. Esta jugada, caballo E7, empezó a ser sobre todo muy utilizado desde el año 2012, ¿no? Realmente las blancas lo que quieren hacer
las negras quieren intentar llevar su caballo al flanco de rey o crear contrajuego en el flanco o romper en el centro, pero sobre todo eliminar, dejar este alfil de B5 un poco tonto, sin algún objetivo claro, que se recicle, y evitar también pues doblar los peones, ¿no? Tienen varias facetas, ¿no? Bueno, entonces, claro, las negras, si llevan el caballo a G6, intentar venir a F4, H5, montar ahí cierta iniciativa, puede haber jugadas como alfil G4, este alfil también es fuerte, luego podemos hacer A6 y esconder el alfil en esta diagonal, entonces, bueno, las blancas juegan directamente D4 para tratar de luchar contra este alfil. Alfil B6, y aquí las blancas, bueno, juegan torre E1. La idea es, por ejemplo, si H3, hay el golpe D5, E5, caballo E4, y las negras están quedando bastante bien, ¿no? Aquí no podemos tomar, cae el peón D, y contra dama E2, alfil a F5, y de nuevo, si alfil D3, una vez más, caballo C6, muy buena jugada, ¿no? Siempre que nos coman en E4, vamos a acabar comiendo en D4, además ahora atacamos D4, podemos amenazar también caballo B4, y las negras están bastante bien. Torre 1, y ahora alfil G4, todo todavía conocido. Aquí, por ejemplo, hay una que era directamente caballo G6, y si H3, C6, alfil D3, por ejemplo, caballo H5, caballo C4, alfil C7, y a D5, caballo F4, y ahora F5. Esto fue una partida Topalov-Nakamura de San Luis del año 2015, este pasado verano, la Copa Sinquefield. Como Topalov había jugado esto con blancas, y bueno, ahora también tenía una buena experiencia, pues decide jugarlo con negras, ¿no? Aquí alfil G4, H3 y ahora alfil H5. Bueno, esta es la posición, una de las posiciones clave. Vemos ¿no? diversas opciones. Las blancas de momento tienen un centro bastante interesante, pero bueno, digamos que este alfil no está en su mejor casilla y las negras tratan con sus dos alfiles, ¿no? de presionar un poquito el centro, el caballo se puede reciclar o tratar también de romper con D5, ¿no? Tenemos una de las posiciones bastante claves. Entonces, bueno, aquí el blanco jugó A4, momento interesante. Y bueno, A3 es otra idea, es otra opción. Por ejemplo, esta lo probó Vachier-Lagrave contra Karjakin. Aquí, por ejemplo, A6, ¿no? Alfil F1, torre 8, E5, caballo D5, con posición equilibrada en Vachier-Karjakin, Hantiman-Sijik 2005. También es interesante dama B3, ¿no? Si D5, E5, caballo D7, A4, A5, dama D1, Vachier contra Leco. Hay varios ejemplos, ¿no? interesantes. Pero bueno, A4 es otra opción bastante directa. Aquí el negro jugó alfil A6, alfil A5 era otra opción, puede ser otra jugada también aquí para el negro, una posición más o menos equilibrada. Aquí el blanco debe jugar, la mejor jugada para el blanco es torre E3, y bueno, aquí hay varias jugadas, pero prácticamente pues, volver a B6 más o menos debe ser una posición bastante igualada, ¿no? Aquí el blanco jugó alfil F1 y Topalov torre 8. En principio una jugada también natural para llevar la torre a la columna presionando también sobre E4, controlar el avance E5. Otra idea, caballo C6, bueno, volver para poner más presión en D4, realmente es otra opción y también sería una buena posición, ¿no? Si D5, por ejemplo, tenemos caballo E5 y el negro también está teniendo una muy buena posición, y si E5 también cambiar, caballo E7, y el negro también incluso yo creo que está empezando a quedar un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, caballo C6 volver no era mala opción, torre 8 no tiene nada de malo, A5, las blancas ganan espacio, alfil A7, y ahora dama B3. Esta es un poco una de las ideas de Anand, ha sido ganar espacio en el flanco de dama y ahora presionar, pues por ejemplo, el peón débil, ¿no? de B6. Bueno, aquí Topalov juega muy activo y juega bastante bien. No habría nada de malo en torre B8, pero bueno, jugó caballo C6, sacrificando un peón. Ya sabemos que Topalov es muy feliz con la iniciativa, con entregas de peón. Es algo que es un juego muy dinámico que ha tenido durante toda su carrera y realmente pues es una muy buena jugada, ¿no? Anand juega aquí D5. Bueno, en teoría la jugada torre A4 sería una alternativa bastante decente, bastante interesante, ¿no? Bueno, dama D7 y la posición está compleja, con posibilidades para ambos. Tras D5, la idea es caballo D4, aquí comemos, y dama por B7. Anand se decide a comer el peón, luego en la rueda de prensa declaró que, bueno, él vio que si no comía este peón, sus piezas estaban colocadas de manera rara y creía que no iba a tener suficiente contrajuego, que se iba a quedar peor por nada.
Entonces que, bueno, por lo menos es el tema de comer un peón es eso. Tengo una posición un poco que no es de mi agrado, pero bueno, tengo material de más, ¿no? Entonces que el rival pues me demuestre la compensación. Bueno, aquí hay una jugada muy buena, por supuesto Topalov la hizo, caballo de 7, es una jugada con múltiples propósitos, va a venir a C5 para meter problemas a la dama, deja paso a la diagonal aquí para el punto F2, que también es muy importante, es una jugada multiusos, permite golpes con F5, o sea, una jugada, bueno, clave del sacrificio, por supuesto, y aquí caballo C4, ¿no? Este movimiento no es bueno realmente aquí, ¿no? Aquí esta jugada no es la mejor, se puede decir que es una jugada, diría, si no mala, dudosa por lo menos, y la única jugada aquí posiblemente era torre A3 o torre A4, cualquiera de las dos, ¿no? Esta es bastante mejor, ¿no? Por ejemplo, si alfil C5, aquí las negras pueden sacrificar calidad con torre E3 y parece que las blancas obtienen cierta compensación. Hay otras jugadas, aquí F5 también es bastante interesante, si dama C6, dama H4, una posición compleja, o si dama H4, de nuevo la idea es torre A E3, ¿no? Siempre las blancas deben sacrificar y tratar de conseguir cierta compensación aquí, ¿no? Fijemos que en un momento determinado también vamos a tener un peón en A6 débil, por la calidad, podemos intentar acabar, completar nuestro desarrollo, las negras pueden comer aquí algún peón más, la dama es molesta. Y bueno, era una idea que podía funcionar mejor. Caballo C4 es mala, aquí la viene jugada caballo C5, claramente ventaja para el negro, dama C6, esta es la única jugada, dama B4 aquí en este caso no funciona, porque tenemos aquí torre B8, seguido de caballo E3 ganando, y llega un momento clave, pues estos pequeños detalles, pues quizás quien nos dice que no nos marcan incluso todo un torneo, ¿no? Toda una trayectoria para ambos jugadores, o puede ser incluso un match por el campeonato mundial, ¿no? Pero bueno, son detalles, aunque puede parecer que no en 14 rondas, pero sí que son pequeños detalles que en un momento determinado pueden ser claves, ¿no? Aquí cambia la posición. Las negras tienen ahora un golpe muy fuerte para conseguir una muy buena ventaja. Yo creo que en la práctica, más de lo que dice el ordenador, sabemos que defendernos siempre es fácil. Y el tema es que Topalov pues apenas gastó 3 minutos, aunque bueno, supongo que lo tenía que tener pensado de antes. Y bueno, veréis lo que pasó. En la partida jugó caballo B3, ¿no? Pero aquí si no habéis visto unos comentarios o la partida, os diría que os paréis el vídeo y os pongáis a pensar en una muy fuerte jugada para las negras. Bueno, que hay más de una, ¿no? Por supuesto. Bien, en este caso había un golpe muy interesante, que era el espectacular alfil por F2. Aprovechando todos estos temas que hemos dicho de la diagonal, jaque, hay que comer, y dama H4, ¿no? Ahora tenemos un motivo táctico, que es que el rey no puede defender la torre, hemos comido un peón por la calidad, y también hay la debilidad del peón E4. O sea, aquí G3 es única, y ahora caballo por E4. Parece ser que esta es la jugada que Topalov no vio, pasó por alto, o no sé si olvidó que retoma con la dama, no sé, algo puede ser, pero caballo por E4. Aquí única es torre por E4, y ahora dama por E4. Y aquí tenemos dos piezas por torre, para las negras. Ahora mismo solo es un peón, pero es que van a caer más peones, ¿no? Es una posición bastante delicada. De hecho, aquí una de las mejores jugadas ya es G4, por ejemplo, y aquí tenemos varias ideas, ¿no? Si, por ejemplo, G4, bueno, lo mejor es caballo E3, ¿no? Si G4, por ejemplo, simplemente dama E1, rey G2, alfil G6, y caballo D2, bueno, aquí hay jugadas como, por ejemplo, aquí hay varias jugadas, ¿no? Como torre A B8 o H5, con posición muy interesante de ataque, ¿vale? Y incluso torre 2, alfil E2, dama E2, jaque, rey G1, y curiosamente torre F8, y las negras aún mantienen una ventaja. La idea es F5, comer y entrar en F, no, digamos que el flanco de dama está totalmente atascado y no se pueden desarrollar, ¿no? Si torre A3, bueno, alfil D3, jugada intermedia, para que la torre no venga, aquí las negras entregan, y bueno, es una posición donde el negro está un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, caballo E3, H5 sería más sencilla. Esta es jaque, dama por jaque, hay que cubrirse, y la posición negra aquí, tras dama por H3, pues es claramente ventajosa también, ¿no? Pues es un momento importante, ¿no? Está claro que aquí las negras van a tener chances de ataque, van a empezar a avanzar sus peones, y hay una ventaja negra pues bastante importante, ¿no?
Bueno, incluso había otra opción muy interesante, si os ponéis a pensar aquí, hay una idea sutil, y es, bueno, ¿qué pieza puede tener problemas de las negras? Evidentemente la dama. Pues hay la jugada aquí F6, una idea muy astuta. Simplemente queremos mover la torre, alfil E8, y la dama está atrapada. Veis que no es fácil para la dama poder salir, ¿no? De hecho, la única jugada era alfil E3, tras alfil por E3 y torre por E3, ahora tenemos torre E7, por ejemplo, ¿no? Y a B4 hay alfil E8, dama por, hay que entregar la dama, comer el caballo, peón por, y bueno, pienso que aquí las negras pues realmente son las que tienen las mejores opciones para poder ganar. Bueno, pues estarán dos momentos clave, ¿no? Para Topalov, que deja pasar las dos jugadas, y ya digo, caballo B3. Esto permite rápidamente a las blancas igualar tras torre B1 y llega, como se dice muchas veces, que un error nunca llega solo, llega uno tras otro. Y ahora hay una jugada bastante sorprendente, que es la jugada caballo por C1. Esta jugada es mala, come un alfil que de momento ha estado pasivo, el caballo estaba haciendo muy bien situado, presionando, y aquí había pues varias jugadas mejores, ¿no? Y de momento, por ejemplo, no se conectan las torres, había varias opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la jugada alfil G6 es en principio una jugada bastante interesante, ¿no? Bueno, estamos tocando el peón, no es fácil defenderlo. Si por ejemplo hacemos aquí alfil D3, tenemos varias opciones, pero una de ellas muy interesante es F5. Estamos aprovechando que el alfil impide que las torres estén conectadas y las negras van a conseguir una muy buena posición. Quizás hay que jugar alfil E3 y ahora hay que jugar torre por E4, muy buena jugada, torre BD1. Y aquí, bueno, por ejemplo, tanto alfil F6 como alfil por E3, tanto alfil F6 y si alfil D3, torre D7, o una posición aquí bastante equilibrada, o incluso la otra opción que os digo pues es directamente jugar aquí alfil por E3. Y la posición, en todo caso, las negras pues obtienen una posición bastante interesante, equilibrada, más o menos, ¿no? Otra jugada posible era F5, y aquí las blancas deben jugar con E5, y bueno, contra D por E5, D6, parece peligroso, ¿no? Aunque tras C por D6, y ahora, por ejemplo, alfil E3, bueno, tenemos una posición también compleja, con buenas posibilidades también para ambos jugadores. No, curiosamente aquí serían las blancas las que han entregado un peón, pero bueno, digamos que tienen a lo mejor cierta iniciativa en el flanco de dama, porque cuando eliminemos este alfil me va a quedar una fuerte casilla y este va a ser una debilidad también, pero es decir, creo que las blancas tienen buena compensación, pero bueno, es jugable. Pero caballo por C1 es una mala jugada, torre C1, las blancas ahora consolidan primero, van a consolidar su peón de más, incluso acabarán capturando otro peón, ¿no? Bueno, aquí las negras jugaron torre B8, tratando de buscar contrajuego por la columna B. Si F5, caballo E3 con clara ventaja blanca. Si, por ejemplo, F4, caballo F5, aquí tenemos ventaja. Y si F por E4, simplemente B4. Y una muy buena ventaja porque sí que tenemos ahora una clara ventaja. Cuando comamos en A6, los peones son pasados y peligrosos, ¿no? Torre B8. Y ahora dama por A6. Bueno, es otro peón importante, y no solo es que comamos un segundo peón, sino que tenemos una válvula de escape para la dama. Vía D3, ¿no? O C4. O sea que esta jugada es bastante interesante. Había otra jugada también, hombre, caballo E3 también era interesante, ¿no? Si por ejemplo torre B2, alfil A6, torre por E4, dama C7, también es ventaja blanca. Y ahora dama H4. De nuevo, una vez Topalov no consigue la mejor jugada, ¿no? Era F5, una vez más, era la ruptura legítima para intentar conseguir algún contrajuego. Y digamos que, bueno, todavía por lo menos estar en la partida, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, caballo E3 comemos en B2, dama D3, torre por y alfil C5 es una posición compleja. La mejor jugada debe ser torre C2, una jugada que también será después en la partida, contra dama H4, F por E4. Intentar F4, bueno, las negras simplemente juegan caballo A3 y contra F3 caballo B5 con una gran ventaja blanca. Y si F por E4, caballo E3, de nuevo torre por, alfil E2, alfil G6, dama C4, alfil A3, alfil G4 y alfil C5. Y las negras todavía pueden por lo menos tener chances de defender, pueden pelear, están peor, pero hay partida, ¿eh? Bien. Esta sería la jugada clave, ¿no? F5, la que daba más contrajuego en esta posición. Tras dama H4, torre C2, muy buena jugada.
Y ahora la jugada torre por E4. Bueno, si alfil G6, torre D2, torre por, dama C6, de nuevo con esta idea, ¿no? El peón A muy cerca de coronar, con una ventaja decisiva de las blancas. Tras torre por E4, caballo E3, una vez más, se aprovecha para que la dama también pueda venir en juego y amenazamos cosas como torre por C7 también. Entonces dama D8, la dama vuelve, dama C4, alfil G6, alfil D3, torre F4, alfil por G6. Esta jugada, aquí las blancas realmente tienen ventaja decisiva. Otra opción era G3, ¿no? Aunque aquí, bueno, dama G5 y ahora la jugada dama por C7. Claro, aquí no vale alfil G6 por alfil E3 y sigue dama por G3, pero bueno, dama C7, torre F8 y bueno, dama por D6 es interesante y alfil por G6 pues también aquí sería ganador, ¿no? Bueno, tomaron directo en G6, H por G6 y ahora la jugada G3. Bueno, estábamos en la fase del control de tiempo, recordad que es en la 40, teníamos apuros y Topalov pues bueno, va a cometer algún errorcillo más, ¿no? Torre 4, ahora dama G5, dama C7, torre B3, H4 y si torre por H4, dama C4 de nuevo, torre B8, torre D1 y las blancas ganan. Entonces tras torre 4, de nuevo A6, peón pasado peligroso y muy molesto, dama E8, torre E2, doblando torres, pero esta jugada no es buena. También Anand no estuvo preciso en esta fase. No había nada de malo en comerse el peón. Dama C7. Si alfil por E3, torre por E3, torre por E3, F por E3, dama por E3, jaque y rey H2. Y ahora, bueno, tras torre 8, A7 y la partida está ganada, ¿no? Aunque aquí torre G2 es todavía incluso mejor, directamente. Esta es ventaja decisiva, ¿no? Ya no solo el peón de más, son el peón de A que está cerca de coronar, o por ejemplo B4, B5, B6, y las negras están ganando. Torre 2, de repente, bueno, las negras jugaron alfil B6, dama D3 y torre A8. De nuevo una jugada mala, aquí las mejores opciones de Vichy pasaban por jugar, por ejemplo, dama A4, y bueno, tenía alguna opción un poquito más, bueno, torre A8, aquí rey G2, otra jugada dudosa de Anand, en apuros es normal, aquí parecería fuerte B4, no, jugada típica, tratando de ligar los dos peones, sería clara ventaja. Y si torre B4, entonces aprovechamos para hacer caballo D2, la descubierta, dama B5 y caballo por, ganando la calidad. Bueno, rey G2, dama A4, B3, torre D4, esta es una muy buena jugada de Topalov, evidentemente la torre está tocada, hay que comer, pero había una jugada todavía muchísimo más fuerte, que era la idea dama C2. Esta jugada era clave, ¿no? Vamos a tratar de pelear tanto por la torre como por temas de mate. Fijaros, aquí hay una jugada muy buena, por ejemplo, si dama por A6, había el golpe, que es la idea de las blancas, como oscura, ¿no? Que es un golpe táctico muy fuerte, que es caballo D5. Caballo F5, perdón. Si G por F, torre 8, jaque. Y vemos que hay mate pues, en pocas jugadas, ¿no? Si torre por o rey H7 directo, simplemente dama por F5, ¿no? Bueno, y si G6, simplemente dama por F7, rey, torre H8, rey G5, F4, torre por y dama por mate, ¿no? Bueno, a torre 8, aún no comiendo y jugando rey H7, la variante va a ser similar, dama F5, rey H6, solo que ahora tenemos aquí un sacrificio de torre muy bonito. Habría otras que ganan, G4, dama por F7, pero torre 6 es la manera más rápida para el mate, ¿no? Y bueno, si nos comen hay mate, y si nos juegan F6 o G6, vamos a sacrificar de todas, ¿no? Por ejemplo, G6, vamos a hacer torre por G6, F por G6 y jaque. Todas las líneas llevan al mate, rey H5, dama H8, rey G5, es una figura de mate pues bastante conocida, F4, y bueno, si rey F5, dama F8, y si torre por, pues peón por, rey por, y dama F6 con un mate. Todas llevan a unos mates bonitos, o sea que realmente era una idea muy interesante. Entonces contra dama C2 la mejor jugada es dama B5, ¿no? Dama B5. Bueno, a caballo F5 otras opciones, por ejemplo como dama por E2, torre por E2, G por F, dama por F, en la práctica no dan defensa. Entonces dama B5, dama C6, muy buena jugada, dama por, peón por, torre por A6 y caballo C2.
y de nuevo tenemos pues una idea bastante ganadora, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, aquí si la torre se mueve, tenemos un doblete aquí en B4, no tenemos muchas casillas para la torre, ¿no? Si nos fijamos, esta torre tiene todas las casillas prohibidas, D1, D2, y tanto en D3 como en D5 teníamos el doblete que gana calidad. Bueno, era un detalle, pero bueno, con poco tiempo Anand no lo vio, jugó B por A4, torre D3, caballo C4 y torre por A6. Se puede decir que en este momento las negras están en la partida otra vez. Quedaban solo 4 jugadas para el control, y digamos que las blancas de tener ventaja decisiva tienen solo ahora ligera ventaja. Han recuperado su peón, y tienen las blancas incluso algunos peones débiles, el alfil es fuerte. La gran ventaja de las blancas, bueno, el dominio de la columna y la entrada por la séptima, ¿no? Y aquí una jugada buena de Anand es A5, tratando de entregar la partida, complicar la partida, y vemos lo que pasa, ¿no? Aquí Topalov juega alfil D4. Este es otro error, de nuevo, una vez más, cerca del control, ¿no? Alfil por A5 no vale, por torre aquí y torre A2 se va a ganar una pieza, aunque bueno, puede tener su dificultad técnica acabar ganando esto, pero es pieza de ventaja. Entonces la mejor jugada era alfil C5. Contra jaque, rey H7 y torre E7, ahora las negras tienen el golpe torre por D5, ¿no? Y bueno, aquí realmente las negras están en la partida, ¿no? De una posición más o menos cerca de la igualdad. Alfil D4 es mala, porque ahora tenemos jaque, rey H7, torre E7, es decir, el propio alfil estorba que las blancas puedan comer en D5, y torre C3. Topalov buscaba contrajuego contra el punto F2, pero bueno, no es suficiente. Estamos en la jugada 40, aquí Anand hizo la caballo D2, es otro error, como vemos los apuros, pues pudo pasar un poquito de todo. La jugada correcta sería tomar en C7 sin miedo a torre a C2, porque las blancas aquí juegan simplemente H4. Bueno, torre por y rey H3, ¿no? Hay que tener en cuenta que este rey está en peligro, de hecho en la partida va a sufrir también, y podemos tener amenazas como torre 8, con idea de mate, e incluso nuestro caballo, que puede acabarse reciclando, ¿no? Y de hecho aquí, pues por ejemplo, si G5, la mejor jugada, H por G, torre F5, torre C6, torre por, peón por, torre C5, y bueno, aquí podemos comer, y evidentemente hay clara ventaja, pero las negras tienen chances de tablas, ¿no? Es una posición pues bastante interesante. Entonces, bueno, era el momento clave. Anand juega caballo D2 justo en la 40 y Topalov responde con un último error, ¿no? Que es la jugada torre C2. Esta jugada ya ahora sí es perdedora. ¿Cuál era el golpe clave? Es decir, este caballo quiere venir a E4 y además hay un tema de mate, entonces la única jugada era F5. Esto era clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, H4, ahora, bueno, hay varias ideas, por ejemplo, torre C2, torre E2, y si alfil F6, pues caballo E3, ¿no? Manteniendo las blancas ventaja, pero las negras, digamos que aún tienen alguna chance, ¿no? Tras caballo D2. Torre C2 es decididamente decisivo, caballo E4, fijaros que se está amenazando un mate en 3 jugadas, ahora no vale F5 por jaque, y tanto rey aquí, torre 8, como rey aquí, torre 8 con ataque de mate. G5, aquí está bien, bueno, G5 era la única, F6 se jugó en la partida, tampoco ayuda mucho, pero bueno, G5, aunque así, tras torre por, torre A5, torre F5, por ejemplo, pues también la ventaja blanca aquí debe ser ya ganadora, porque bueno, nos vamos a comer varios peones y tener un ataque muy fuerte, ¿no? Y F6, aún así era única, y F6 ya es perdedora, H4 y ya la ventaja es decisiva, ¿no? Porque ahora si quieres intentar escapar vamos a tener un H5 y el rey va a estar en red de mate. Entonces, bueno, Topalov comió el peón, torre F7, muy buena jugada, que vamos a crear esta famosa red de mate, G5 única, ahora H5, y aquí ya la desesperada, la única defensa para las negras. Bueno, ya digo, se están amenazando torre F, F8 con ideas de mate, la única es entregar aquí la calidad, pero bueno, no hay suficiente contrajuego, G4, rey por G4 y contra F5, torre por F5. Y evidentemente, bueno, aquí abandonó porque no hay fortaleza para las negras y la calidad de menos limpia y sin compensación, incluso pues, ataque de mate, ¿no? De hecho hay que cambiarla, prácticamente yo creo que hay que incluso cambiar las torres, no es una posición bastante cómoda, ¿no? Pero bueno, es una posición bastante desesperada. Pues bueno, esto ha sido el resumen de esta primera partida, una lucha interesante con sus altibajos. Pienso que Topalov salió bien de la apertura
y Anand quizás arriesgó un poco al ir a tomar el peón allí, pero bueno, Topalov tuvo ese momento clave en la jugada 20, tanto el golpe alfil por F2 como F6, era imposible que perdiera esa partida, pero luego varias jugadas dudosas, ese caballo B3, ese caballo por C1, y luego varios errores, ¿no? Si un iba llegando al control, no se le ha visto fino en esta primera partida. También es cierto que Anand, a pesar de haber ganado esta partida, pues bueno, a mí la impresión que me ha dado no es buena, se ha dejado en la jugada 20, podía estar claramente peor, con blancas, y luego tuvo varios momentos donde sí que permitió a Topalov la igualdad, ¿no? Solo que Topalov tampoco estuvo fino ese día, ¿no? Pero digamos que no ha sido una gran partida, es una partida de lucha, una partida de nervios, con los dos jugadores pues cometiendo errores, pero bueno, suficiente para ganar, ¿no? Entonces realmente pues la victoria al final da mucha moral, aunque ya digo, particularmente hoy no me haya impresionado el juego de Vishy, más bien me haya decepcionado el juego de Topalov, que ha permitido, pues eso, no ha tenido buenas jugadas para castigar, ha permitido luego conseguir ventaja a Anand, y varias veces, ¿no? Anand le daba jugadas y Topalov hacía errores bastante más gordos. Bueno, una primera lucha emocionante, hoy ya disputamos esta segunda jornada y nada, seguiremos atentos y seguro que todavía vamos a tener muchos candidatos y esto no ha hecho nada más que empezar. Como siempre, os animo a difundir el vídeo en las redes sociales, darle al me gusta en la página, tuvimos algunos concursos, uno del candidatos sobre la clasificación final, que bueno, ahora este ya no se puede predecir porque ya empezó el torneo. Sí que tenemos todavía también un pequeño concurso sobre la Liga Gallega, en lo cual regalamos suscripciones premium de Chess24, DVDs, cursos gratuitos de eChess, y esto es cada sábado, así que en ese podéis participar mandando vuestros pronósticos, visitar porqueriajedrez.com, allí tenéis todas las bases de los concursos y como siempre pues también nuestras secciones de táctica, de los lunes, dedicadas así a jugadores famosos con un poquito de historia, y bueno, os animo a que visitéis la web y también a vuestros comentarios y sugerencias. Así que nada, nos vemos en la próxima y todavía tenemos un mes de marzo muy largo con un torneo muy emocionante por delante. Chao.